El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Hola, hola, hola querida familia, muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Hoy ya jueves 4 de agosto, estamos compartiendo nuevamente la segunda edición de esta semana del programa que la Iglesia Adventista lleva a sus hogares, que es la cual hemos denominado como La Semilla. Y como siempre, con mi gran amigo el señor Guillermo Domínguez. Muy buenas noches, Miguel, buenas noches queridos amigos. Como vos bien decías, Miguel, ya empezamos a transitar el mes de agosto, de a poquito se van alargando los días. La Patagonia se pone tan linda cuando se aproxima la primavera, lentamente, estos días largos, hasta que tengamos un verano a pleno en los próximos meses. Pero bueno, contentos de poder reencontrarnos con nuestros vecinos y amigos de las redes sociales en diferentes lugares del mundo. Totalmente, así que agradecer a cada uno de ustedes porque se comunican con nosotros, porque siempre nos están mandando su mandando su mensajito. Así que ¿cómo anda doña Casilda, doña Nora? ¿Cómo andan? Tomando unos tecitos, unos matecitos. Doña Nora, ¿le gusta tomar mate o no? Sí, toma. Así que un saludito ahí, me imagino, ya con unos bizcochos, factura. No me hagan desear, son malos. Por estos días las está visitando su nieta Serena, tanto de Casilda como Nora, que son consuegras. Una es mi mamá y la otra es mi suegra, ¿no? Así que mi hijita viajó para allá, está allí en la ciudad de Santa Rosa visitando a sus abuelas. Así que van a estar escuchando el programa, así que un saludo grande. Lo mismo para doña Hermilda, ahí en Barrio Unión, Trelew, Chubut. Así que para ella, para su hijo Martín, un fuerte abrazo. Para la gente de Misiones, con el amigo Pedro Moreno, la gente del Chaco, Santa Mesa, Ramón Solís, el Cuca, Diego Solís, Formosa, Rodi, como le digo de cariño a mi tío Rodi, Graciela Jiménez, mi tía Graciela, Fanny, también para Diego, a su vez también para mi mamá, mi abuelita, doña Hilda Velasco, para Ludmi, para toda esa audiencia hermosa que nos están escuchando siempre, para Santa Fe, Buenos Aires, en fin, cuántos amigos que se van sumando y ahora también con la familia que se va sumando en Ecuador, ¿no? Con la familia de Angie, que estuvieron compartiendo con nosotros el martes pasado. Angie Rojas, ¿sí? La compañera de estudios aquí, de Calafate, su amiga que la trajo a pasear, Irina Acosta. Así que un saludo para la familia de Irina, para la familia de Angie, para toda esta familia hermosa de La Semilla que nos vamos sumando semana tras semana, que van compartiendo y se va extendiendo y agrandando. ¿Cómo está Pochito? ¿Cómo va llevando estos días que aflojó el frío, no? Aflojó el frío, ya lo mencionábamos el martes pasado, con la lluvia que tuvimos, cómo barrió el agua absolutamente toda la nieve aquí y el hielo en el pueblo. De pronto seco. Pasamos a tener de unas tremendas calles anegadas de nieve y hielo con mucha precaución en la circulación, a calles de primavera, ¿no es cierto? Y temperaturas de primavera. La verdad es que muy linda temperatura se está viniendo y esperamos que ya no haya nieve. Tanto esperábamos, ahora sí. Ya listo, ya está. Gracias por mi Señor Jesús por mandarnos ahora para adelante, ya apuntando, ¿no?, a la segunda parte del año, que ya estamos a nada, ¿no?, de concluir este año 2022. Ha traído, como siempre dice Pocho, que me gusta cuando lo dice, una cal, una arena, pero bendecidos, acompañados por nuestro Señor Jesús, ¿no? Así es, Miguel. Entonces, como cada apertura del programa, vamos a la música que va rompiendo el hielo, nos va integrando, ¿no? Sí. Es como el agua en la masa. Sí, hace ambiente espiritual, la música cristiana que Miguel selecciona, así que vamos a compartir esta primera parte musical.
Dios por la vida, por la casa que me diste y por mi familia. Me viste nacer, me hiciste crecer, tu mano me guía de noche y de día. Dios, te voy a agradecer por los lindos momentos que al pasar los años vuelven como recuerdos. Gracias por ese amigo que está siempre conmigo, que no me abandona y siempre perdona. Si te agradeciera siempre sería poco, porque no merezco nada y me diste todo. Me diste perdón y la salvación. Confianza, me diste esperanza. Estás escuchando La Semilla. Comunicate con nosotros al 2966 623 041. De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A continuación presentamos El Espacio Infantil, a cargo de la señora Mónica Funes. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo estamos juntos otra vez para continuar con la historia bíblica. Hoy vamos a continuar con el viaje largo que tuvo que hacer todo el pueblo de Israel por el gran desierto. Pero ellos no iban solos, porque Dios los acompañaba y los cuidaba. Y hoy vamos a escuchar la historia acerca del momento cuando ellos pudieron escuchar la voz de Dios. Muchas veces los hijos de Israel se habrán preguntado por qué la columna de nube no los dirigía directamente hacia el norte, hacia la tierra de Canaán, a donde tanto deseaban llegar. La ruta directa requería recorrer apenas una corta distancia y podrían haber llegado allí rápidamente. Pero en lugar de ir directamente, la nube se movía hacia el sur y los israelitas se encontraron 3 meses después de salir de Egipto, bien internados en la península de Sinaí. Parecía extraño que Dios decidiera hacerlo así. En primer lugar, sabía que su pueblo, apenas libres de años de esclavitud, no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los guerreros filisteos que ocupaban en ese entonces la parte sur de Palestina. Y en segundo lugar, tenía algunas lecciones importantes que enseñarles y deseaba llevarlos para estar con él en un
lugar tranquilo y privado. Habían aprendido demasiadas cosas equivocadas en Egipto y ahora debían olvidarlas. Por eso Dios los llevó al monte Sinaí, para prepararlos para el gran futuro que había planeado para ellos. ¿Y qué fue lo primero que Dios les dijo? Algo muy hermoso y reconfortante. Les dijo: ustedes han visto cómo los he traído hasta aquí. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Mi pueblo preferido entre todos los pueblos. ¡Qué hermosa promesa! Esto es lo que Dios deseaba que fuera su pueblo. Un especial tesoro, una preciada posesión. Con ese propósito los sacó de Egipto. Pero había condiciones para poder ser ese pueblo especial. Debían obedecer su voz, debían guardar sus mandamientos. Pero ¿cómo iban a saber qué era lo que Dios deseaba que hicieran si no lo conocían todavía? Algo del conocimiento de las leyes de Dios habían sido enseñadas de padre a hijos durante largos y oscuros años de esclavitud. Pero había muchas otras cosas que no las entendían plenamente. Algunos creían una cosa y otros otra. Así fue que Dios habló otra vez, revelándoles su voluntad de tal forma que nunca más hubiera errores o malos entendidos. Aquel fue un día grande en la historia de Israel y del mundo. Para señalar su importancia, hubo relámpagos y truenos y una espesa nube se posó sobre el monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio del fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. ¡Qué escena impresionante! Los hijos de Israel, reunidos alrededor del monte, estaban asustadísimos. Todos temblaban ante la terrible escena. Aún los niños y las niñas estaban silenciosos y quietos mientras observaban el portentoso espectáculo con ojos llenos de admiración. Nunca podrían olvidarlo. El gran Dios del cielo había descendido a la tierra para hablar con ellos. Entonces, allá arriba, desde el monte donde Moisés había subido, se escuchó un sonido extraño, profundo, rico y melodioso. Era la voz de Dios, tan clara y nítida que todos la podían escuchar. Dios habló y dijo todas estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Entonces Dios declaró todos sus mandamientos para que el pueblo de Israel aprendiera qué es lo que debían hacer. No tienes que tener otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra, ni en ningún lugar. Solo yo seré tu Dios. No hagas mal uso del nombre de Señor tu Dios, porque es un nombre sagrado. Tienes que acordarte del sábado para consagrarlo al Señor. Tenés 6 días para trabajar, pero el 7º día no debes hacerlo. Ese es un día especial para mí. Y no debe trabajar nadie en tu casa. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras perjudicando a otros. No desees la casa de tu prójimo ni ninguna cosa que él tenga. Así fue que todo el pueblo de Israel escuchó la santa ley de Dios. Y a medida que la gente escuchaba se sentía muy conmovida. Esa amorosa voz hablando con tal majestad y poder y sin embargo con una ternura que nunca habían escuchado antes.
conmovió todo corazón. Les hizo desear ser buenos. Si esta era la voluntad de Dios, entonces ellos deseaban cumplirla. Así fue que todos a una contestaron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. 3 veces lo repitieron, y creo que realmente eso era lo que sentían. Pero Dios sabía cuán pronto se habrían de olvidar y que algunos comenzarían a preguntarse qué era lo que Dios había querido decir. Así que como estos mandamientos no eran solo para los israelitas, sino para toda la humanidad, los escribió en 2 tablas de piedra, a fin de que supieran que eran inalterables. La Biblia dice que cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por su propio dedo. Dios mismo los escribió con su propio dedo. ¿Cuán importantes son entonces estos 10 mandamientos? Todavía hoy estos mandamientos siguen siendo la voluntad de Dios para nosotros. Y todos los que lo amen de verdad dirán con alegría como los israelitas dijeron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado y seremos obedientes. Hasta aquí la historia de hoy. Que Dios nos ayude a recordar cuán importantes son estos mandamientos. Te dejo un beso muy grande y nos encontramos en el próximo programa para una nueva historia. Chau, chau. 10 mandamientos el Señor nos dio, con su propio dedo Él los escribió. De día y de noche en ellos meditaré, pues a mi Dios yo quiero obedecer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en la tierra, en el cielo o en las aguas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 10 mandamientos el Señor nos dio, con su propio dedo Él los escribió. De día y de noche en ellos meditaré, pues a mi Dios yo quiero obedecer. A tu padre y a tu madre vas a honrar. No matarás. Adulterio no cometerás. No robarás. Mentiras no hablarás. No codiciarás. 10 mandamientos el Señor nos dio, con su propio dedo Él los escribió. De día y de noche en ellos meditaré, pues a mi Dios yo quiero obedecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mandamientos el Señor nos dio, con su propio dedo Él los escribió. De día y de noche en ellos meditaré, pues a mi Dios yo quiero obedecer. 10 mandamientos el Señor nos dio, con su propio dedo Él los escribió. De día y de noche en ellos meditaré, pues a mi Dios yo quiero obedecer. 10 mandamientos el Señor. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966 623 041. Tercer bloque en el programa La Semilla de este 4 de agosto, el día jueves. ¿Sabes, Miguel, que en el año 1999... Me encantan los bloques cuando venís, Pocho. Por eso creo que se siente tanto tu ausencia cuando no venís, porque traes estos bloques tan informativos y que nos trasladan y nos transportan a esas fechas que nos nombrás, ¿no? En el año 99, justamente, nosotros vivíamos como familia en Mar del Plata. Faltaban unos meses, un año, para que naciera nuestra hijita, que nació en el 2000. Pero ya por el 99 se hablaba de una profecía atribuida a Nostradamus. Nostradamus fue un personaje místico, ¿sí? Una persona que decía, profetizar, daba mensajes hacia el futuro. Bueno, esta vez que gente para seguir a estos personajes nunca falta, ¿no? Y decía que allá por el 1999 iba a reinar
iba a haber un reino del terror, una serie de cataclismos, de acontecimientos que iba a precipitar, digamos, hacia el año 2000 el fin del mundo, ¿no? El fin de todas las cosas. Y acá estamos, ¿sí? 22 años después. También allá por el 21 de diciembre del 2012, sí, vos recordarás. La verdad que es cierto, ¿no? Como ahora que estás nombrando eso, como durante el transcurso de mi vida, de mi corta vida, ¿no? De los 34 años que tengo, siempre, ¿no? El calendario maya, que el y ahora te vas a sorprender. Y yo siempre decía, sí, ¿no? Y la familia decía, me acuerdo, le decía a mi mamá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Bueno, generalmente valga la redundancia, se generan psicosis, temores, justamente por no conocer lo que la palabra dice acerca del fin del mundo. Claro que la Biblia habla acerca de un fin de todas las cosas. El Señor Jesús dijo que va a regresar por segunda vez, nos dejó señales claras, de eso vamos a hablar al final de esta charla, de esta conversación. Pero bueno, yo te mencionaba el 2012 también como en otras de las fechas que revolucionaron los medios y a las personas, porque supuestamente había un fin de todas las cosas. ¿Sabés qué? Los mayas, vos lo mencionaste recién, los mayas armaban sus calendarios, la proyección del tiempo en 144.000 días, en periodo de 144.000 días que le llamaban Bactuns. Entonces, ellos, su último Bactun iba hasta el 21 de diciembre del 2012. No habían, digamos, a partir de ahí ya el calendario se cerraba. Entonces, bueno, nunca faltan aquellos que asocian. Ya directamente ellos sacaron la conclusión de que finalizaba el mundo. Bueno, entonces yo fui recordando estos hechos, fui a internet, fui a Wikipedia. Sí, Wikipedia es una enciclopedia, ustedes saben, virtual allí en la red, que no necesariamente tiene absolutamente datos fidedignos, porque son recopilaciones, son datos que cualquier persona lo puede modificar agregar. Y todo. Pero encontré uno que hizo una interesante recopilación, se tomó el trabajito de recopilar datos acerca de fechas puestas a lo largo del tiempo, ¿no? Y me llama la atención que son más de 100, una veces recuerda 2 o 3, las más famosas, sí, pero ya de la época del Imperio Romano, sí, ya había gente que ponía fechas, incluso algunos pusieron la fecha del año 1000, ese número redondo, porque supuestamente allí se terminaban todas las cosas, y dan sus fundamentos, que no lo vamos a ver ahora porque por una cuestión de tiempo, ¿no? Algunas de esas predicciones, Miguel, son realmente llamativas, son graciosas, o nos causa gracia hoy, pero también al mismo tiempo tenemos que pensar que mucha gente sincera fue detrás de estas noticias. Sí, ¿no? Es sincera, pero no siempre la sinceridad es, digamos, una buena consejera, ¿no? A veces estamos sinceramente equivocados y muchas veces podemos estar sinceramente perdidos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1346, cuando hubo la peste negra en Europa, sabés que todo el mundo, o por lo menos la gente allí, cayendo tanta gente con esta enfermedad, muriendo, pensaron que este era el fin de todas las cosas, ¿no? Así que algunos dijeron, bueno, este es el fin del mundo. Poco a poco nos vamos a extinguir, incluso yendo un poquito más adelante, Cristóbal Colón también, estudiando las profecías, ¿sí? De acuerdo a su interpretación, él dijo que en el año 1656 terminaría el mundo, ¿sí? Porque él afirmaba que se cumplían 7000 años desde que fue creado el mundo. Era su percepción de las cosas. No siempre estas predicciones formaron parte del arranque de las ideas de fulanos desconocidos. Algunos eran personas de renombre, ¿no? Muchas veces los títulos, la fama, no quiere decir, no nos hace sabios. Totalmente, ni estar en una posición acertada. ¿Sabes que en 1806, esta es una de las acontecimientos que más gracia me causó, había una gallina profética, ¿sí? Resulta que en Leeds, en Inglaterra, Leeds es la ciudad donde estuvo el loco Bielsa dirigiendo el equipo de fútbol de la ciudad hasta hace poco, Leeds. Sí. Bueno, en 1806 una supuesta gallina estaba poniendo huevos con la inscripción Christ is coming, Jesús está viniendo, ¿no?
Pero bueno, después se descubrió que era un truco que estaban haciendo con tinta, tiñendo huevos con esa frase. Pero bueno, mucha gente se alarmó, hubo excitación porque esta gallina estaba avisando que Jesús regresaba y había que prepararse. Bueno, sabés que un poquito más adelante, ya en el siglo XX, como decimos, en el año 1954, una mujer llamada Dorothy Martin, que ella decía, ¿te acordás como la chica que hablábamos el otro día que habla en lenguaje extraterrestre? Sí, bueno, sí. esta decía que recibía mensajes extraterrestres y que a través de esos mensajes alienígenas llegaba a la conclusión, porque ellos le habían contado, que en el amanecer del 31 de diciembre del año 1954, el mundo se iba a terminar de alguna manera que ella describía. Pero bueno, no pasó nada el 31 de diciembre del 54, puso otras fechas más, que en definitiva, acá estamos, Miguel, no pasó absolutamente nada. Y así forman parte estas anécdotas y otras que voy a contar a continuación, de las más de 100 recopiladas por esta persona aquí en Wikipedia, de las más de los 100 anuncios del fin del mundo. Hay uno interesante, el señor Knut Welking. ¿Sabés que este hombre llevó a la práctica la construcción, llevó a la práctica lo que decía, ¿no? Entonces se construyó un búnker, ¿sí? Se transformó en un prepper, en un preparado. ¿Viste que hay una corriente? Hay una comunidad en Estados Unidos que justamente... Sí, en diferentes lugares del mundo, los preppers. Así que hacen sus bunkers y allí acomodan sus alimentos y ellos están esperando, ya sea un desastre nuclear, ataques zombies. Otros piensan en el desparramo de una enfermedad masiva. ¿Sabés cuántos se subieron a ese barquito, ¿no es cierto?, con la pandemia, ¿no? Bueno, pero él decía, este hombre, que una entidad llamada Orthon le había comunicado que todo iba a dejar de existir allí en una fecha que rondaba el año 1967. Llama la atención la cantidad de seguidores que se acoplan a estos anuncios de estos que, según la Biblia, son falsos profetas. Muchas veces están actuando, digamos, inspirados, como en el caso de este hombre que llevamos recién, por supuestos espíritus, apariciones, seres que vienen de otra dimensión, y nosotros podemos ver claramente en la palabra de Dios que son personas que están engañadas, ¿no? Están siendo engañadas y lamentablemente arrastran a muchas personas que le creen. En el año 1978, un tal Leland Jensen predijo un desastre que iba a ocurrir en el 1980, ¿sí? Un desastre nuclear nuevamente, con décadas que iban a continuar a ese desastre, décadas de conflictos, pero Dios iba a aprovechar para restablecer su reino aquí en la tierra. Pasó el año 80 y acá estamos. No pasó absolutamente nada. ¿Pero va a haber un fin del mundo, Pocho? Mirá, el fin del mundo va a ocurrir tal como Jesús lo predijo. Eso nos pone felices, es nuestra mayor esperanza. Sabemos que por ahí, perdón, Pocho, ¿no? Sí. Sabemos que, como siempre decimos, ¿no?, que tenemos audiencia de distintas denominaciones eclesiásticas y tal vez muchos tienen una percepción diferente o con lo poco que entendieron, comprendieron de cómo va a ser la venida de Cristo, cuál va a ser el fin del mundo. Y ahora ahora decís vos, ¿no?, qué es lo que nos pone feliz. Mirá, ¿Por qué nos ponen feliz que haya un fin del mundo? sí, porque, Miguel, queridos oyentes, nosotros podemos ver a través de las escrituras, pero a través de la historia, que este es un mundo de dolor, un mundo de sufrimiento. A través de las escrituras vemos que ese no era el plan de Dios, que el mundo es lo que es. Por eso es que Jesús, que nos presenta la verdad con clarísima sencillez, nosotros podemos ver que su palabra se ha cumplido al pie de la letra, los tiempos se han cumplido. Hemos venido repasando en este programa, querido Miguel, queridos oyentes, hemos repasado el libro de Daniel,
el libro de Daniel capítulo 2 habla de los imperios que están en la historia, que se levantaron y que cayeron tal como en la Biblia se predecía, ¿no es cierto? Es más, perdón, ¿no? Pero agregando y acotando justamente todo ese material que vamos haciendo, aquellos que nos escuchan por la radio, en YouTube vamos hoy jueves justamente... sale la edición del programa, o sea, de lo que se está transmitiendo ahora, y va la lección número 4 de Apocalipsis. Ya tenemos ya la lección 1, 2, 3, y esta va a ser la lección número 4 de Apocalipsis por Joel Flores con esta temática de Biblia fácil. Qué bueno, Miguel, qué excelente eso que has hecho, que has agregado. Déjame que termine un poquito acá sí, por favor. Con esta recopilación. Este Jensen que te contaba, que decía que a partir del año 1980 se terminaba todo, como él erró, pero ya predijo que en el año 1987 el cometa Halley, que va a pasar, que pasó, quiero decir, porque pasa cada 70 años cerca de la Tierra. Entonces el cometa Halley iba a pasar tan cerca, yo me acuerdo porque yo estaba en el SECU en esa época. Así que iba a pasar tan cerca que iba a cubrir la Tierra finalmente con esa proyección de asteroides, de todo lo que va dejando a su paso, y bueno, iba a provocar la extinción del planeta. Acá estamos, no pasó absolutamente nada. En el año 1994, un pastor, fíjate vos, pastores, líderes religiosos, muy conocidos, llamado John Hinckley, él decía que Jesús iba a llegar a la ciudad de Los Ángeles, iba a aterrizar ahí de alguna manera, y que... bueno, ahí comenzaba una nueva era en este mundo y por lo tanto el fin de la vida como nosotros la conocíamos. Bueno, cosas trágicas ocurrieron también, Miguel. Allá por el 26 de marzo del año 97, el grupo Puerta del Cielo, Heaven's Gate, ¿sí? Una secta que predijo que el mundo se iba a terminar allí por esa fecha y generó un suicidio en masa de sus feligreses. Qué absurdo y tan lejos. Puede llegar justamente estas ideas sin base ni fundamento, ¿no? Y que tal vez vaya a saber por qué cada uno, ¿no? Pero vaya a saber por qué justamente aparecen estas clases de personas que lo único que traen es traer temor, dolor y sufrimiento a no solamente a las personas que lo viven, sino a todos aquellos seres queridos que justamente están próximos a eso. Bueno, y recordarás el supuesto cataclismo que iba a haber en el 2000 con el reinicio de las computadoras porque pasábamos un nuevo milenio y estoy recorriendo apenas algunas de los innumerables, ¿sí? Más de 100 y pico de anuncios del supuesto fin del mundo. En el 2014 History Channel le dio manija a través de un documental a lo que sucedería supuestamente, ¿no? El 22 de febrero del 2014, porque en la mitología vikinga, mirá vos, mitología, mito justamente está diciendo que es un mito, incluso de ahí viene la palabra mentira, de mito. Un mitómano es una persona que miente patológicamente, ¿no? Así que aquí estamos, después del 22 de febrero de 2014, yo no sé dónde estaría ese día, pero era verano, así que posiblemente estaba de vacaciones, pero bueno, aquí estamos, no pasó absolutamente nada, porque no es el plan de Dios justamente que el fin se genere, se produzca de estas maneras antibíblicas. ¿Sabés que en el 2018 otro personaje, allí aparecía en el YouTube, un tal David Meade, ¿sí? Él decía que iba a aparecer un nuevo planeta, el planeta Nibiru, ¿no? Eso indicaría que iba a aparecer el diablo, el anticristo, personificado en Donald Trump, ¿sí? Bueno, aquí estamos. Él decía, bueno, esto va a generar, porque justamente como el demonio es Trump, va a generar la Tercera Guerra Mundial y ahí, chao Pinela, ¿no? Nos vamos todos de este mundo, ¿no? Nos extinguimos. Y bueno, por supuesto que ya tuvimos también para el año pasado, a través, porque mirá, fíjate qué insólito, Miguel. ¿Te acordás del famoso 21 de diciembre del 2012? Sí. Incluso salió la película esta, que todo el planeta era un caos, se salvaban algunos en un arca, ¿no? En el 2012. Pero es interesante porque en esa película había un personaje que vivía en los bosques de Yellowstone, ahí en California,
tenía una radio. Claro, y que transmitía y anunciaba justamente lo que Sí. el gobierno le trataba de ocultar Exactamente, al pueblo, ¿no? un personaje realmente. Bueno, pero resulta que como no, el 21 de diciembre del 2012 no pasó nada con el calendario maya, dijeron los adeptos a esta teoría que quien había interpretado que era el 21 de diciembre del 2012 era disléxico, entonces vio mal la fecha. Él leyó donde decía 2021, leyó 2012. Entonces dijeron, no, entonces es el 21 de diciembre de 2021. Creo que el 21 de diciembre de 2021 pasó sin pena ni gloria, sin ningún problema, a lo sumo con en Argentina con los cataclismos inflacionarios que siempre tenemos, pero más de eso no pasó. Entonces, chau, es calendario maya. Bueno, querido Miguel, hay predicciones para el 2028, ¿sí? Hay predicciones para el 2038, hay predicciones para el 2060, hay predicciones para el 2968, ¿sí? Creo que no vamos a estar ahí. Bueno, Miguel, hay predicciones varias, incluyendo el año 5480. Hay predicciones de acá. para todos los gustos. Hay algunos gurúes que están diciendo que bueno, el mundo se va a acabar en el 5480. Incluso hay una fuerte corriente de una científica, yo lo pongo entre comillas, esto es científica, ¿no? Llamada Sabrina Sforza Galizia, que ella dice que según la obra, fíjate vos, según la obra de Leonardo da Vinci en La Última Cena, ella interpreta según las señales que da Vinci dejó a través de esa obra, ¿sí? Bueno, saca algunos códigos, y entonces predice que en el 4006 el mundo se va a acabar. Después de la pausa, querido Miguel, vamos a ver si... Vamos a reflexionar sobre qué es lo que dice la Biblia acerca del fin del mundo. ¿Qué te parece? Así que, querida familia, si quedaron con la duda de que si es que verdaderamente llega un fin de mundo, si va a haber, si no va a haber, de cómo va a ser, de qué manera, todo esto vamos a aclararlo ahora después de la música, en el próximo bloque. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú, 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 así Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966 623 041. Bien, querida familia, seguimos acá por la 103.1 FM NAS. Nuestra línea de contacto, como decía el Víctor Orona, ahí en el bloquecito, en sus bloques donde nos deja, ¿no? Con su voz tan profesional, el 2966-623-041. Mándenos un mensaje de texto para sugerirnos algún tema que quieran escuchar, para sugerirnos algún temita que quieran escuchar o para simplemente saludarnos y decirnos de dónde nos están escuchando, así que nos pueden mandar su mensajito de texto. Y aquellos que nos están escuchando por la radio, decirles que pueden revivir este programa y todos los anteriores también en las plataformas digitales que tenemos, que es en el canal de YouTube La Semilla. Esta edición sería La Semilla numeral 72. Ya, Pochito, estamos, la verdad, ¿llegamos o no llegamos a los 100, Pocho? Sí, y a los 100 nos vamos. Así que muchas gracias por todo. Y también nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast e iVoox. Y yo sé que quedaron ahí expectantes. A ver, ¿llega un fin de mundo? ¿Tenemos un fin del mundo? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿No tenemos que preocuparnos? ¿Qué dice la palabra del Señor, amigo? ¿Sabes, Miguel, que después de haber hecho este sobrevuelo por algunos de los anuncios del fin del mundo, esos anuncios que generaron tanto revuelo en las personas? Yo quiero imaginarme a tanta gente honesta, pero al fin y al cabo sinceramente equivocada, ¿no? Por ignorar la palabra de Dios. Yo me recuerdo a mi abuelo era una persona muy cerrada para las cuestiones espirituales. Yo trataba de compartir con él el mensaje de la palabra de Dios, de la esperanza del regreso de Jesús. Mi abuelo finalmente falleció realmente sin esperanza, ¿no? Nunca quiso abrir su corazón al mensaje de la palabra de Dios. Y cuando yo le hablaba de la segunda venida de Cristo, mi abuelo decía: mira, Pocho, yo no creo en eso, son todas pavadas. Incluso él me recordaba una gracia, una broma que él se mandó. En algún momento de su vida conoció a alguien que también creía en la segunda venida de Cristo.
No sé hasta qué punto y no sé cuáles eran todos los elementos que esta persona tenía para creer en la segunda venida de Cristo. Pero mi abuelo hizo lo siguiente. Mi abuelo era el jefe de una cuadrilla de construcción, Sí. allí en La Pampa. Entonces mi abuelo le siguió la corriente. Sí, tenés razón, dice. Y se va a ver una cruz negra, dice mi abuelo, en el cielo de noche. ¿Tá? Y dice mi abuelo, al ratito, Pocho dice, al ratito todo el mundo en ese sector, en esa cuadrilla, pero a su vez había otras personas que estaban trabajando en el dice, al ratito todo el mundo, dice, estaba hablando de esa cruz negra, ¿sí? Que yo acabé de inventar en ese momento, dice, ¿no? Y mi abuelo se mataba de risa con esa anécdota y también de alguna manera riéndose y burlándose de lo que yo intentaba transmitirle a través de la palabra de Dios. Bueno, uno tiene que dejar que las personas, tiene que ser respetuoso y dejar que las personas crean lo que quieran creer. Creo que justamente eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y que nos dio la posibilidad de tener libertad, ¿no? Claro, pero Jesús habló, muchas veces la Biblia habla de la segunda venida de Cristo y la Biblia habla del fin. Exactamente. Habló del fin Noé cuando le tocó en sus tiempos, en sus contemporáneos, decirle que iba a venir un diluvio y los que creyeron, digamos, entraron en el arca y los que no se quedaron afuera. Mateo 24:36, Jesús dejó bien claro, queridos oyentes, bien claro que nadie sabe el día ni la hora. Pero del día y la hora, dice Jesús, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso, cuando ustedes escuchen anuncios pomposos de supuestos del fin del mundo, ¿no? Y con tanta seguridad que ponen fechas. Ustedes recuerden lo que dijo Jesús. Incluso recuerden lo que ha pasado con los anuncios anteriores, ¿sí? Han sido anuncios de falsos profetas. Pero Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora. Y me imagino que en la sabiduría que Dios tiene, que Jesús tiene, lo hizo justamente para que no generemos una falsa preparación, falsas expectativas, una psicosis. No, el Señor quiere que nosotros nos preparemos día a día, incluso como si viniera mañana mismo, ¿no? Exactamente. En Mateo 25:1 en adelante, está la famosa parábola de las 10 vírgenes. 10 chicas solteras que fueron invitadas a una boda. Y el novio se demoró. El novio es símbolo de Jesús que viene a buscarnos. Nosotros somos la novia, somos la iglesia. Él viene a buscar a su novia que está preparada para casarse con él. Y estas chicas fueron invitadas a la boda, dice esta parábola. Pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, o sea, cabeza dura, olvidadizas. Y no se prepararon para la demora que el novio tuvo. Jesús tiene una demora aparente en su regreso. No es que Jesús se olvidó de nosotros y no está viniendo porque sí, sino que Él está siendo paciente para que todos nosotros tengamos la oportunidad de aceptarlo, incluso de rechazarlo, pero por lo menos estar al tanto, ser conscientes de que Él regresa por segunda vez. Entonces dice la Biblia que tomando sus lámparas, ¿sí? Eran unas pequeñas vasijas con aceite, salieron a recibir al esposo, dice, porque tarde o temprano el novio llegó. Entonces las 5 que estaban listas, que habían llevado aceite extra, que se habían preparado, entraron a la fiesta, entraron a la boda. Las otras chicas salieron apuradas a buscar la provisión de aceite para sus lámparas, porque se les habían apagado por la demora del novio. Entonces, bueno, consiguieron, se vinieron para la fiesta, pero la puerta ya se había cerrado. Y el novio les dijo, la verdad, chicas, no las conozco. Entonces Jesús, con qué claridad, con qué sencillez nos deja esta enseñanza de prepararnos. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero eso no quiere decir que no hay un día y una hora. Simplemente no la sabemos. Dios en su sabiduría no nos reveló el día y la hora. Por eso, para recibir al esposo, para recibir a Jesús en su pronto regreso, prepárate. Prepárate. En Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12, allí ya sobre el final de la Biblia, nos dice la palabra de Dios, he aquí, yo vengo pronto. Está hablando Jesús y dice, he aquí, yo vengo
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se dan cuenta que Jesús dice que viene? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que nadie sabe el día y la hora, pero que viene? El apóstol Pablo, que coincidía 100% con este mensaje que atraviesa toda la palabra de Dios, que es el regreso de Jesús, escribió a los hebreos, escribió en muchos pasajes, pero cuando le escribió a los hebreos en el capítulo 9, versículo 28, le dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Claro, ahora no vuelve, no viene a morir por nuestros pecados, porque ya lo hizo. Entonces dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Queridos amigos, ¿estás esperando a Jesús? ¿Estás esperando su regreso? Si no lo sabías, queremos contarte desde este humilde programa que hacemos los martes y los jueves. Queremos contarte que Jesús prometió volver. Jesús prometió regresar. Se los prometió a sus discípulos en persona, y a través de esa promesa nos llega a nosotros. En Hechos, en el capítulo 1, podemos verlo a Jesús retirándose aquí de la tierra, ¿sí?, temporariamente, hasta su regreso. Cuando se fue, sus discípulos se quedaron mirando el cielo, dice la Biblia allí. Se quedaron mirando el cielo impactados de que su maestro se iba y se perdía entre las nubes. Aparecieron dos individuos, dos ángeles, vestidos de blancos, dice la Biblia, y les dijeron: varones galileos, ¿qué miran? ¿No? Como haciéndole una pregunta obvia. Este mismo Jesús al que están mirando irse en las nubes, de la misma manera vendrá, ¿sí? Vendrá. Qué hermosa promesa, qué bendita esperanza. El segundo regreso de Jesús a la tierra, ¿sí? La segunda venida. Eso nos motiva para prepararnos, nos motiva para hacer este programa, nos motiva para animarte a que hagas los estudios bíblicos, que puedas conocer de esta bendita esperanza, que puedas conocer del cumplimiento de las profecías, cuyos estudios podés hacerlos a través de los links que están en las plataformas que Miguel deja allí colocadas. Queridos amigos, aprovecha el tiempo. Empezamos este programa hablando de la rapidez con la que pasa el tiempo y cómo ha pasado el año. Ya estamos en agosto, en el mes de agosto. Aprovecha tu tiempo, aprovecha el tiempo y estudia la palabra de Dios y prepárate, ¿sí?, y para esperar a Jesús en su regreso en las nubes de los cielos. El verdadero fin del mundo, el verdadero fin de este mundo difícil, violento, triste como lo conocemos. El verdadero fin es el que se producirá en ocasión de la segunda venida de Cristo. Es así, Pochito, gracias, amigos. Gracias por traernos estas reflexiones, ¿no?, donde justamente tratamos de hacer llegar a todos ustedes, querida familia. Iba hojeando las hojas de esta carta de amor que siempre me gusta decir que es la Biblia, ¿no? Y sabemos que tenemos muchos amigos que nos escuchan de diferentes denominaciones, y tal vez por casualidad debe haber alguna persona que está escuchando atentamente porque tal vez le llegó por casualidad, o tal vez sintonizó la radio y está ahora expectante, le llamó la atención lo que estamos diciendo sobre el fin del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo decía algo sobre justamente uno de sus discípulos, ¿no?, donde le entraba dudas acerca de Jesucristo, ¿no? Hoy por hoy hablaba Pocho de que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Te queda alguna duda de que Jesucristo haya venido la primera vez? Querida familia, creo que sería un buen tema tocarlo más adelante, de todas las pruebas científicas que hay para que justamente, o dejarle los enlaces de los informes que hay, ¿no?, de que Jesucristo verdaderamente existió. Pero Tomás, decía uno de sus discípulos, ¿no?, todos los compañeros le decían que él no iba a creer que Jesucristo resucitó hasta que él no ponga el dedo en el agujero donde le habían traspasado, ¿no? Y Jesús le dijo, cuando se le apareció, le dijo:
porque Tomás le dijo, ahora que puse mi mano sobre tu herida, puedo creer, ¿no?, de que eres verdaderamente resucitado. Y Jesús le dijo, porque me has visto, crees porque me has visto. Pero después agrega algo, ¿no? Bienaventurados o felices, ¿no?, los que no vieron y creyeron. O sea, Él está hablando de nosotros, querida familia, de que aquellos que sin haberlo visto, estamos creyendo en que Él va a venir por segunda vez. Y va a venir de una forma gloriosa, va a venir de una forma tan espectacular, que va a marcar, creo que va a ser el espectáculo mundial más grande que de la historia de la humanidad, porque su palabra lo dice en Apocalipsis 1:7, dice, aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él, sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mi querida familia, estamos ya en la recta final de este programa, siempre, ¿no?, tratando de llevar a sus hogares y dejarle y exponerle, como decíamos anteriormente, que nuestro Señor Jesucristo lo único que quiere es invitarlo para ese día en que Él viene. Esta vida es difícil, sé que estás pasando momentos difíciles, sé que el dinero no te alcanza, sé que tal vez estás viviendo en un alquiler donde prontamente tenés que salir de ahí porque no tenés para pagar. Sé que tal vez estás sin un plato de comida para vos, para tus hijos. Sé que también seguramente estás sin trabajo. Sé que debes estar lejos como extranjero, ¿no?, por así decirlo, porque estás lejos, viniste de otro país o viniste de otra provincia a buscar un futuro y nada te sale como esperabas o como quieres que te salga, ¿no? Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Esa pregunta hacela a Él, ¿no? ¿Dónde está Él? Y que Él te responda de una manera contundente. Todos hemos pasado por esas circunstancias y hoy yo de acá, de este lado de la radio, te puedo decir que hay un Dios todopoderoso que sabe tu preocupación, que sabe tu dolor y que sabe que justamente no la estás pasando bien. Y porque justamente sabe que no la estás pasando bien, quieres que hoy le aceptes en tu corazón. Y te quiere preparar para ese día donde Él va a venir, donde ya no te va a faltar pan, donde el dolor ya no va a afligir tu corazón, donde la angustia ya no te va a dejar sin dormir, donde qué comer no te va a faltar y donde siempre vas a vivir con una sonrisa en tu rostro. Mi querida familia, hemos llegado a la parte final. Aquellos que nos están escuchando por YouTube, quédense que pegadito al programa está la lección número 4 del estudio de Apocalipsis, este libro que muchos le tienen miedo, muchos corren, huyen, porque tal vez el mundo se encargó de que la palabra Apocalipsis justamente sea una palabra, por así decirlo, que genere miedo, ¿no? Cuando en realidad Apocalipsis justamente es la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde va a extirpar, ¿no?, el pecado, el dolor, el sufrimiento, esas lágrimas de tu rostro no van a existir más. Si llegan a ver, van a ser de alegría porque vamos a estar con nuestro Señor Jesús en una vida eterna. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros. Queremos dejarle la invitación el sábado a partir de las 11 de la mañana en la calle 116, número 1625, frente al Instituto Baldoco, por la calle Ripio, media cuadra, mano izquierda, está la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a esperarlos con los brazos abiertos para poder compartir juntos en familia, justamente aprender más sobre esto, aprender más sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y un tema que estamos tocando justamente en esta semana es sobre las diferentes circunstancias que se presentan en nuestro peregrinaje en esta tierra, donde nuestro Señor Jesús lo único que quiere es purificarnos para esa nueva vida, ¿no? Entonces vamos a reflexionar sobre eso, vamos a escuchar seguramente alguna reflexión y vamos sobre todo a alabar y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy te está invitando para que le des lugar en tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga. Así que, Pochito, llegamos al final, amigo. Llegamos, así que queremos desearles a todos, bueno, mañana viernes ya estaremos entrando en el fin de semana, que tengan un feliz fin de semana, ojalá puedan
acoplarse a las actividades de la Iglesia Adventista los sábados a las 11, como lo acaba de hacer Miguel en su invitación. Bueno, un abrazo, queridos, y feliz fin de semana. Miguel, te dejo el saludo final. Sí, y dejarle la última palabra a nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis 22:12. Recién lo leíamos recién un poquito, ¿no? Exactamente, ¿no? Dice, vengo pronto, dice nuestro Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y dice que Él da testimonio de estas cosas. Ciertamente dice Juan, ¿no? Cuando dice, Él da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén, ven Señor Jesús. Que ese sea nuestro deseo cuando nos acostemos hoy, que ese sea nuestro deseo cuando nos levantemos mañana, que pronto lo podamos ver a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, para que termine este mundo de dolor, de sufrimiento y de angustia. Gracias, querida familia, y recuerden, el martes vuelvan a sintonizarnos por la 103.1 FM NAS en este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro. Exactamente, querida familia. Chau, chau. Limpia al pecador.
le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Seguimos juntos compartiendo la semilla. Gracias a Dios por la plena libertad que tenemos de abrir su palabra, de poder alimentar nuestro espíritu, de poder fortalecer nuestra vida basadas en las promesas de Dios. Una vez más estamos aquí listos para iniciar Biblia Fácil y para hablar acerca del libro de Apocalipsis. Y un grande abrazo para ti que nos acompañas en este estudio donde Apocalipsis es revelado de una manera clara y esperanzadora para todos los seres humanos. Bienvenidos, un grande abrazo para ti. Yo estoy con Biblia en mano, sé que tú también lo estás. Si no, ahora toma tu Biblia y juntos vamos a analizar 2 capítulos impresionantes. El título de hoy es El Cordero y los 7 sellos. Son 2 capítulos extraordinarios que hoy veremos, capítulo 5 y capítulo 6 de este libro de Apocalipsis. Una vez más, bienvenidos amigos, ustedes que representan a Sudamérica, cada uno está representando un país diferente y qué bueno es que aquí no solamente estemos juntos aprendiendo, sino también estamos relacionándonos entre nosotros, fortalecemos todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Aquí formamos una amistad y esperamos que esta amistad pueda perdurar, no solamente por la temporada, sino también sea eterna, que juntos podamos estar en el cielo. Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a hacer una oración, porque siempre es nuestro hábito antes de poder abrir la palabra de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias porque tu palabra llegó hasta nosotros y hoy tenemos libertad para poder escucharla, para poder leerla, pero sobre todo para poder comprender ese mensaje y poder aplicar a nuestra vida. Una vez más pedimos que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro corazón, podamos comprender tu verdad. Bendice las personas que están siguiendo este programa cada semana. Bendice a aquellos que están tan sedientos, aquellos que tienen tanta necesidad de conocer tu verdad y que tu Santo Espíritu pueda iluminar cada mente, cada corazón, para que hoy podamos una vez más llegar a aquella verdad y aquella esperanza que tienes para nosotros. Danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el Cordero y los 7 sellos. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo anterior hablamos acerca de el trono celestial, el trono divino, ¿verdad? En el capítulo 4, la palabra más importante es la palabra trono. Tanto así que aparece 14 veces en un solo capítulo. Es impresionante, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 5, la palabra clave es la palabra digno. Vamos a relacionar esas 2 palabras porque nos van a servir de mucho para que podamos llegar a una comprensión, ya que el capítulo 4 y 5 en sí habla de un momento específico en el cielo. ¿De qué momento? Cuando Cristo, después de su ascensión al cielo, se siente en el trono al lado del Padre. Y ese es importante para los cristianos. ¿Por qué? Porque según Hebreos, cuando Cristo ascendió al cielo, aperturó o inauguró allí el santuario celestial. Aquel santuario que fue mostrado allí a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 25, ¿verdad? Ahora dice Hebreos 4:16, tenemos un sumo sacerdote que intercede, que aboga por nosotros. Ahora, el capítulo 3 y 4 entonces habla de ese momento especial donde todos los seres están reunidos para poder celebrar y para poder adorar. ¿Y adoran a quién? Adoran a Dios Padre, aquel que está sentado en el trono, y ahora vamos a ver cómo el Padre le cede, vamos a decir de manera simbólica, ¿verdad? Porque el Hijo también es Dios. Esa autoridad, ¿a quién? A Cristo. Pero ¿en base a qué? Al sacrificio que Él hizo y porque rescató a toda la humanidad. Entonces en la Biblia nosotros siempre encontramos la expresión que ascendió a los cielos y se sentó a la derecha. ¿De dónde viene esa expresión? Eso vamos a ver hoy. Entonces, la palabra clave en este capítulo es digno. En el capítulo 4 es trono. En el capítulo 5 es digno. Allí en el trono dice que hay seres especiales, ¿verdad? Encontramos 4 seres vivientes. ¿Recuerdan
que tenía uno cara de águila, cara de hombre, cara de león y cara de buey. Representaba, nosotros mencionábamos, a una orden de ángeles que pueden allí organizar a las huestes celestiales porque ellos adoran y dicen santo, 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 santo. Pero también representaba allí a las 4 tribus del Antiguo Testamento, es decir, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, o también el ministerio de Cristo, como rey, como siervo, como hijo de hombre y como Dios, así como lo mencionaba allí los 4 evangelios, ¿verdad? Ahora, aquí mi amigo Pablo hizo una pregunta interesante cuando hablamos acerca de otro grupo especial allí en el cielo, que son los 24 ancianos. La palabra anciano es símbolo de autoridad, de majestad, de dignidad. Creo que es la palabra más adecuada, dignidad. ¿Quién es un ser digno? Eso veremos hoy. Entonces, aquí Pablo hizo una pregunta, y Pablo, perdona, en el programa anterior quería cerrar una idea, prometí contestar luego y el tiempo se nos fue. Y allí estaba mencionando un texto que Jesús mismo decía que nadie más ha subido al Padre. ¿Y por qué salió esa pregunta? Porque nosotros dijimos que esos 24 ancianos representan al pueblo de Dios redimido, serían las primicias que están en el cielo. Según Mateo capítulo 24, cuando Jesús resucitó, también resucitaron otros y dice que fueron a la ciudad santa. Por las características que ellos tienen, entonces ellos son seres humanos. Nosotros sabemos que ya hay 3 seres humanos en el cielo. Elías, que fue transportado, Enoc, que fue llevado para el cielo, y también Moisés. ¿De dónde sabemos que Moisés se fue al cielo? En el libro de Judas, capítulo, no tiene un solo capítulo, tiene el versículo 9, dice, el arcángel Miguel, luego vamos a ver de quién se trata, luchaba, dice, por el cuerpo de Moisés. Significa que después que Moisés murió, fue resucitado y llevado para el cielo. Entonces, ¿cómo poder comprender el texto que aquí Pablo hizo? Está en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a abrir ese texto para poder ahora dar una respuesta. Juan, capítulo 3, el versículo 13. Parece que eso estaba refiriendo Pablo, ¿verdad? Cuando dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, vamos a analizar un poco el contexto. ¿En qué contexto está hablando? Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo es un líder del pueblo de Israel y él se va de noche para hacer una entrevista a Jesús. Jesús se va al punto y le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Directo, se va al punto, ve la necesidad. Para entender el versículo 13, vamos a leer un poquito el versículo 11 y 12, ¿les parece? Dice así, de cierto te digo, Jesús está hablando aquí con Nicodemo. Dice que todo lo que sabemos y hablamos es aquello que hemos visto y testificamos. Ustedes no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? ¿En qué contexto Jesús está diciendo, nadie más subió al cielo sino el Hijo del Hombre? Está hablando de asuntos espirituales. Jesús está diciendo, si hay alguien que tiene autoridad para decirte las cosas celestiales, soy yo. ¿Por qué? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A quién está haciendo referencia? Es a él mismo, ¿verdad? Entonces aquí habla con Nicodemo y le dice, mira Nicodemo, yo te estoy diciendo con autoridad, de cierto te digo. Correcto. Pero mira, tú tienes que creer que yo tengo autoridad para hablar de este asunto espiritual. ¿De qué estaba hablando? De un nuevo nacimiento, de la acción del Espíritu Santo, de lo que Dios puede hacer al transformar un corazón. Entonces, de cierto te digo que estas cosas son verdaderas porque yo puedo mencionarte con claridad, porque yo vengo del cielo, yo sé este asunto espiritual, tengo la autoridad. Aquí está hablando en sí de la autoridad que tiene Cristo para hablar de asuntos celestiales porque Él descendió de allá. Y Él conoce al Padre. Él vino a revelar el carácter del Padre. En ese sentido. Ahora, cuando hablamos de 24 ancianos, que es parte de la humanidad que está en el cielo, la representación de la humanidad, estamos hablando de seres humanos que fueron al cielo, redimidos no por mérito, sino por la gracia de Cristo. Nadie se salva por otra cosa, ¿verdad? Sino por la gracia de Jesús.
Ahora vamos al siguiente capítulo, capítulo 5, versículo 1. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. Y allí, yo quiero que allí me acompañe. Ahí está Pablo, me parece. Estás allí con el texto. ¿Puedes leer allí? Apocalipsis 5, 1. Allí va a tomar el micrófono y allí dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Gracias, Pablo. Miren, es interesante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado. Ese que estaba sentado en el trono, ¿quién era? Dios, el Padre. Ahora dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hoy nosotros tenemos la idea, todos conocemos que es un sello, ¿verdad? Sirve para poder asignar un documento, para dar autoridad, revela la autoridad del documento. Sin embargo, un sello en el tiempo apostólico servía para asegurar o para poder sellar un documento, como ahora también tiene el mismo significado. Solo que antes, romper un sello significaba tener autoridad, tener poder. Y este documento no tenía un sello. ¿Cuántos sellos tenía? 7 sellos. Es decir, que estaba muy protegido. Las cosas que están allí son muy secretas, son muy ocultas. ¿Por qué dice que está a la mano derecha? Es interesante que aquí está tomando alguna imagen de lo que ocurría en el pueblo de Israel. El Padre está allí esperando un candidato digno que tome. Esa palabra digno significa que tenga capacidad de tomar ese rollo, y aquel que tome ese rollo tendrá el derecho a reinar. Eso lo vamos a ver luego en el contexto. Después de la ascensión, cuando Cristo se fue al cielo, fue exaltado en el trono celestial, Romanos 8:34, Efesios 1:20, Hebreos 10:12 dice que ¿dónde se sentó? A la derecha del Padre, ¿correcto? Allí a la mano derecha. De este modo, Él tiene toda autoridad, poder y dominio universal. Es decir, el capítulo 5 está hablando del momento de esa ceremonia de entronización de Cristo allí en el reino de los cielos. Y miren, vamos a colocar esto en el contexto israelita. Cuando un rey era asignado o iba a sentarse en el trono en el pueblo de Israel, el rey, antes de poder recibir la corona real o junto a la corona real, recibía un rollo, ¿correcto? Y ese rollo se llamaba el rollo del pacto o de testimonio o el rollo de la ley. Es decir, un rey gobernaba cuando 3 cosas acontecían. Número 1, recibía la corona. Número 2, recibía el rollo. Y número 3, se sentaba en el trono. Cuando el rey recibía la corona, recibía el rollo y se sentaba, allí el pueblo celebraba, porque recién desde ese momento él tiene autoridad. El rollo y la corona y el hecho de sentarse le daba autoridad. Ahora, ¿qué es impresionante? Cómo esta imagen se usa para poder decir cómo es que Cristo llegó a compartir esa autoridad con el Padre. ¿En qué sentido? Entonces, el rollo del pacto era un símbolo de instalación en el trono. Cuando el rey tomaba el rollo, recién estaba listo para gobernar. ¿Y qué rollo era? En sí, el rollo que tomaba el rey era el libro de Deuteronomio, era el libro de la ley. Eso le daba capacidad para gobernar con equilibrio y para gobernar en el nombre de Dios. ¿Correcto? Ahora, estaba sellado con 7 sellos. Recuerden que 7 significa plenitud, significa integridad, significa perfección. El contenido es secreto, tiene plenitud y totalidad divina. Entonces, resumimos aquí. Aquí está el Padre, en su mano derecha tiene un rollo. Ese rollo significa, necesito uno que sea digno, ¿correcto? Quien es digno, ¿qué cosa va a recibir? La corona y este rollo. Porque basado en lo que ocurría en el Antiguo Testamento, también ocurrió en el cielo. Recibir la corona, el rollo y sentarse en el trono significaba el derecho a gobernar. Vamos a seguir leyendo. Miren, vamos al capítulo 5, versículo 2. Podemos leer. ¿Puedes leer, por favor, Karina? 5:2. ¿Qué cosa dice? Presten atención aquí el texto. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz,
¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué cosa estaba esperando? Que venga alguien. Solo que ese alguien tenía una sola característica. ¿Qué cosa era? Digno. Digno. Esa palabra es tan interesante. Digno. Digno era la calificación distintiva que hacía que un candidato fuera adecuado para un cargo honroso. Digno estaba basado en los logros y hazañas con éxito en la guerra. Es decir, digno era la capacidad principal de un rey. ¿Quién es digno? Ahí un ángel dice, ¿quién es digno? Pregunta, ¿quién es digno? Nancy, ¿puedes leer por favor el versículo 3? Toma el micrófono allí. 5:3. ¿Qué cosa dice? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Wow, el 4 también, por favor. Y le oraba yo mucho, porque no se había hallado y ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Wow. Viene alguien y pregunta, ¿alguien es digno? ¿Y qué cosa dice? Nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra. Todos empezaron a mirar, ¿quién es digno? Ahora, no solamente era para tomar el libro, ni siquiera podían mirarlo. ¡Qué interesante! Ahora fíjense, versículo 3 y versículo 4 dice lloraba. ¿Por qué era tan interesante desatar ese libro? Porque allí estaba el contenido ¿de qué? De la historia de la humanidad. Lo que tenía ese rollo significa la historia de este mundo, de este planeta, el desenlace histórico. Era necesario que ese libro o ese rollo pueda ser abierto para que pueda ser revelada la historia de la humanidad, pero nadie era digno. Versículo 4 o el versículo 5, a ver, Gabriel, ¿puedes leer el versículo 5, por favor? Toma el micrófono aquí. Versículo 5. 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces Juan estaba llorando, le dice, no llores, hay uno que sí es digno. Y aquí aparece un título para Cristo. ¿Qué título aparece? León. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Vamos al versículo 6, mire, vamos a leer juntos. Dice así, miré y ve que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. A ver, un momento acá. Yo escuché primero, dice, ¿qué cosa escuchó? El león va a abrir. Entonces, cuando yo volteé, dice Juan, no miré un león. ¿Qué cosa vi? Un cordero. ¿A quién está representando el león y el cordero? A Cristo, pero en diferentes momentos. ¿Por qué es que primero ve un león y luego él ve un cordero? Miren, el león significa lo que él hizo, lo que él venció, y cordero significa cómo venció. Como un cordero fue llevado al matadero. La manera como él se humilló para salvar a la humanidad. Es decir, el hecho de la realización, la acción de cómo él llegó a ser león, primero fue un cordero. Como cordero venció, o como cordero fue sacrificado, y como león venció. Ahora, es impresionante aquí que ese ser digno es de recibir no solamente el rollo, sino también es digno de qué, de recibir la honra, la gloria y el poder. Mira el versículo 9. Y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido, de toda linaje nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12, ¿qué cosa dice? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza. No solo es digno de tomar el rollo, sino es digno de poder, de fortaleza, de riqueza. La palabra cordero aparece 28 veces, y les dije allí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Solo que el cordero aparece en diferentes momentos
Ahora fíjense, aparece el Cordero como pastor. Impresionante, un Cordero como pastor, el Cordero como novio, el Cordero como luz, el Cordero como redentor, el Cordero como Dios, como rey y como juez. ¿Ese Cordero quién es? Es Cristo. Él es el ser digno. Él es el Cordero de Dios. Cuando Juan vio a Jesús allí acercarse al río Jordán para ser bautizado, ¿qué cosa dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Ahora, en el capítulo 4, recuerdan que el Cordero era adorado por ser el Creador. En el capítulo 5 es adorado por ser el Redentor. Ahora entonces, dice, además, miren, versículo 6, dice, estaba de pie un cordero, ¿qué cosa tenía? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro. Algunos se han confundido, ¿qué significa 7 cuernos? La palabra cuerno en Apocalipsis significa poder, ¿correcto? ¿Qué significa 7? Plenitud. Cuando está hablando entonces de 7 cuernos, está hablando del poder divino. Y cuando habla de 7 ojos, de la capacidad que tiene para juzgar y para reinar. Haciendo más sencillo este asunto, 7 cuernos significa su omnipotencia, la plenitud de su poder. Y 7 ojos significa su omnisciencia, que todo lo ve y todo lo sabe. Haciendo referencia ¿a quién? A Cristo. Entonces aquí está haciendo referencia cuando Cristo allí se sentó en el trono del Padre. Y allí dice que los 7 espíritus fueron enviados a la tierra. ¿Saben qué cosa dice Juan 7:39? Que el Espíritu no había venido todavía a la tierra porque Cristo todavía no había sido glorificado. ¿Cuándo el Espíritu Santo vino a la tierra? En el día del Pentecostés. Quiere decir, cuando ocurrió el Pentecostés en la tierra, en el cielo, ¿qué ocurrió? La ceremonia de entronización de Cristo. Recibió en su mano el poder, la gloria, el dominio, la adoración, y desde allí la humanidad está bajo su control junto con el Padre. Porque Él recibió ese poder después de haber redimido a la humanidad. Ahora fíjense, allí entonces comienza a abrir los sellos. Y ahí nosotros encontramos 7 sellos. Vamos al primero, ¿sí? Vamos entonces al capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Walter, ¿estás listo para leer? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. ¿Puedes leer allí? Toma el micrófono, por favor. 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Versículo 2 también puede leer, por favor. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Ustedes saben que aquí está tomando una figura que Juan conocía perfectamente. Cuando el emperador o el gobernador romano venía, o el general romano venía venciendo, ¿saben cómo venía? En símbolo de victoria, montado en un caballo blanco. Usando la imagen que Juan conocía, aquí le muestra a través de estas imágenes la historia de la humanidad. Y fíjense lo que sucede. Dice que aparece alguien montado en caballo blanco, así como el general romano. Viene venciendo y para vencer. ¿Venciendo qué cosa? En la cruz. Para vencer, para continuar conquistando corazones para el reino de los cielos. La palabra blanco encontramos mucho en Apocalipsis. ¿Recuerdan los cabellos de Jesús cómo eran? Blancos. Las vestiduras cómo eran? Blancas. ¿Qué más encontramos como blanco? Una piedrecita blanca. Blanco es sinónimo de pureza. Entonces aquí está hablando en paralelo a las 7 iglesias. ¿Recuerdan ustedes el primer círculo de las 7 iglesias? Las 7 iglesias serían la base para construir todas las otras bases o todos los otros círculos de 7. Las 7 iglesias también representan periodos en la historia. Los 7 sellos van a representar periodos que acompañan a las 7 iglesias, con una diferencia. Escuchen aquí la diferencia. Las 7 iglesias muestra lo que ocurre dentro de la iglesia, el problema interno. ¿Cuál es el problema interno? Yo te conozco, yo sé dónde moras, yo sé cuál es tu necesidad. El problema interno. Y los 7 sellos muestran lo externo, lo que sucede
alrededor, en el contexto político y social, lo que envuelve a la iglesia. Entonces, ¿a qué representa este periodo blanco? Al primer periodo de la iglesia, una iglesia pura. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso? Una iglesia que no toleraba las falsas doctrinas, una iglesia que conservaba la verdad, una iglesia victoriosa. Es decir, en el primer siglo habían como 6 millones de cristianos. Era una iglesia que se caracterizaba por la pureza y la fidelidad, una iglesia victoriosa. Miren, es impresionante lo que dice este libro. Sin dinero ellos derrotaban el poderío de las riquezas a su alrededor. Sin escuelas confundían a los letrados y rabinos. Sin poder político y social se mostraron más fuertes que el Sanedrín. No teniendo un sacerdocio, desafiaban a los sacerdotes en el templo sin tener un soldado. Eran más poderosos que las legiones romanas. Fue así que ellos clavaron la cruz por encima del águila romana. Por el poder que ellos recibieron del Espíritu Santo. Un pueblo que salió venciendo y para vencer, demuestra lo que ocurrió en el primer periodo de esa iglesia. Una iglesia pura, una iglesia blanca. Luego viene un segundo periodo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo. Este caballo es interesante, ¿verdad? ¿Qué color es este caballo? Bermejo. Otras versiones dice rojo o rojizo. El que montaba le fue dado poder para quitar la paz. ¿Y qué más? Y hacía que unos a otros se mataran. Y se le dio una espada grande. ¿Qué significa rojo? Rojo es sinónimo o símbolo de sangre. Es decir, fue el periodo donde comenzó la persecución más severa para los cristianos. La persecución comenzó con Domiciano, Diocleciano y luego los otros emperadores. Ahora los cristianos eran tan hostigados que ellos daban su sangre y su vida por el testimonio que ellos creían. Encontramos a uno de los discípulos o compañeros de Juan, incluso Policarpo, a los 80 años muriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de su fe y de su testimonio. Hablaba acerca de una iglesia perseguida. En el contexto social había guerras, había oposición, había discordia, había discusión, había conflictos. La iglesia cristiana perdió todos sus derechos legales, les quitaban todo, eran abusados y eran perseguidos. De ese periodo está hablando que este caballo rojo, que es símbolo de guerra y de muerte, empezó a perseguir a los cristianos. Ustedes recuerdan que a la segunda iglesia de Esmirna se le dijo que tendría 10 días de prueba y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿De qué estaba hablando? Si nosotros aplicamos el término para profecía de día por año, según Números 14:34, allí nosotros vamos a encontrar que representa 10 años. Y si vamos a revisar la historia, 10 años de persecución tuvieron los cristianos del primer siglo, contando desde el año 303 hasta el año 313. Vimos cómo el primer sello que se abre se trata de un caballo color blanco que representaba la pureza del Evangelio. Cómo la iglesia empezó a vivir en el primer siglo de una manera tan transparente y leal a la palabra de Dios. Sin embargo, una iglesia pura también es una iglesia perseguida, porque tiene oposición de parte del enemigo. Tanto así que por querer desaparecer la verdad, empezó a perseguir cristianos. Y aquí encontramos entonces este segundo jinete o este segundo caballo. El versículo 4 del capítulo 6 dice, este caballo era color rojo. Nosotros dijimos que representaba ese momento donde los emperadores empezaron a perseguir a los cristianos y allí la sangre de los cristianos era derramada. Sin embargo, el diablo tenía una estrategia, ¿verdad? ¿Cuál era su estrategia? Matar a todos los cristianos y desaparecer la verdad. Solo que él se equivocó, porque mientras más cristianos mataba, más cristianos se levantaba. Se dice que la sangre de ellos era como semilla. Entonces él dijo, si yo sigo matando cristianos, estoy perdiendo. Más mato cristianos, más cristianos se levantan. Él cambió de estrategia. Dijo, la mejor manera de poder arruinar al cristiano, contaminar la verdad, no es matando cristianos, sino es mezclando la verdad con mentira. Y eso es lo que vemos en el próximo caballo, un caballo de oscuridad.
Es decir, primero era tan puro, luego fue perseguido. Al ver que el diablo no conseguía desaparecer la verdad, ahora empieza a infiltrar o a traer tradiciones paganas. De afuera para adentro, en lugar de que la iglesia influya para transformar el mundo. Ahora las tradiciones paganas se infiltraron dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo comenzó eso? Yo ya les estuve mencionando lo que registra la historia, ¿verdad? En el año 313 aparece el primer emperador que se convierte al cristianismo. El emperador tenía una religión en sí. Él era mitraísta. En los próximos capítulos vamos a ver de dónde viene esa religión. El emperador mitraísta era un adorador del sol. Solo que él, cuando se convierte al cristianismo, no lo hace con sinceridad. Supuestamente él tuvo un sueño, pero en sí fue una estrategia para poder congraciarse con los cristianos. Y las persecuciones pararon justo en el año 313, porque allí se firma un edicto que es el Edicto de Milán. Este Edicto de Milán es firmado por Constantino. Allí los cristianos dejan de ser perseguidos. Y cuando dejan de ser perseguidos, ahora se invierte el asunto. En lugar de perseguir a los cristianos tomaron el poder. Y aquí hubo una alianza y una unión entre religión y política, ¿verdad? Religión y Estado. Estado, religión. Ahora esto fue un peligro. No solo un peligro, fue la destrucción del cristianismo. Entonces allí nosotros vemos el tercer caballo. Vamos al versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y ve. Miré un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a comprender este asunto. 1 denario era el sueldo o era el jornal de un trabajador que ganaba en un día. Con 1 denario se podía sostener medianamente a una familia de 2 o 3 personas, no más. Es decir, una persona tenía que trabajar un día entero para 1 denario. Ahora, fíjense en la expresión, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El trigo se puso tan caro que solo 2 libras costaba el trabajo de un día. Ahora, el trigo se dice que era la comida de los nobles y la cebada la comida de los pobres. ¿Qué significa esto? Que cuando aparece este sello, ¿qué cosa sucede? La verdadera palabra de Dios escasea y se vuelve tan cara. Cara en el sentido de ¿qué? Que la palabra de Dios es escondida y no todos tienen acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es oculta y aquellos que tienen el trigo tienen que pagar muy caro. Pagan sufrimiento, tienen que pagar persecución. En cambio, la cebada está en abundancia. La cebada es parecido al trigo, pero no es trigo. ¿Qué cosa sería la cebada? Las tradiciones que empiezan a meterse en la iglesia. Entonces, en lugar de trigo, ¿qué comía la gente? Tradiciones. Cebada. La gente empezó a escuchar solo lo que el líder dice, sin importar lo que la Biblia decía, porque el trigo fue oculto. Ahora, la orden es, no dañes al aceite. ¿A qué representa el aceite y el vino? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún está actuando. Ahora, cuando dice que está allí con una balanza, significa que los hijos de Dios están siendo pesados, de acuerdo a su fidelidad a la Biblia o fidelidad a ¿quién? A Roma imperial, al emperador. Ahora, ¿qué cosa sucedió en este tercer sello? En este tercer sello la fe se corrompió. Empieza el gobierno del obispo romano. Empieza a haber un hambre y una miseria espiritual. Y las dogmas y tradiciones empiezan a sustituir la verdad. La iglesia pura del primer siglo, después de ser perseguida, ahora ¿qué cosa acontece? Empieza a ser oscurecida. ¿Por qué? Por las tradiciones que se colocan por encima de la palabra de Dios. Históricamente está comprobado que después que la iglesia fue perseguida y se alió al Estado, empezó a corromper la verdad.
¿Qué verdad? Por ejemplo, miren, en el año 313 aparece el Edicto de Milán dando fin a las persecuciones a los cristianos. Pero miren lo que sucede. El 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino da un decreto para adorar el día domingo. Constantino, él era mitraísta. De paso, domingo en latín tiene un nombre especial, es Domini, ¿verdad? Que sería el día del emperador. ¿Por qué el día del emperador? Porque el emperador acostumbraba a adorar al sol. Los mitraístas adoraban al sol desde ya hace muchos siglos anteriores. Entonces, el 7 de marzo del año 321, esto está en los registros históricos, ¿verdad? Constantino, el emperador que se convirtió falsamente al cristianismo, empieza a introducir un día de adoración que no es bíblico, porque el trigo está escondido y ¿qué cosa sale a relucir? La cebada. Ahora, eso sucedió en el año 321. En el año 364, algunos años después, en el Concilio de la Odisea, la guarda del domingo no solamente se convierte en no solamente es una ley civil, sino se convierte en una ley eclesiástica. Interesante. Primero fue como una ley civil cuando dio Constantino y dijo que todos, pobres y ricos, grandes y pequeños, cierren sus negocios el día domingo. Luego esa ley civil se convirtió en una ley eclesiástica que afectó esto al mundo cristiano. Y luego nosotros vamos a ver el desarrollo de toda esta historia. En el año 370 comienza el culto o la adoración a los muertos. Ustedes se dan cuenta, ninguna de estas cosas tiene base bíblica, pero estamos viviendo en este periodo de oscuridad. En el año 400 comienza la oración por los santos o la oración por los muertos. En el año 530 aparece el dogma del purgatorio. Es decir, durante todo este periodo de oscuridad, tradiciones se infiltraron y empezaron a corromper la pureza. Aquello que en el momento fue blanco y puro y tenía una base bíblica, ahora empieza a tener, ¿qué cosa? Dogmas y tradiciones que vienen del paganismo a infiltrarse dentro del cristianismo. Y yo solamente por señalar algunas, porque hay muchas otras más allí. Ahora aparece el cuarto sello. Fíjense el versículo 8 del capítulo 6. Dice, miré y vi un caballo blanco, o un caballo amarillo, un caballo amarillento, un caballo pálido. El que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Cuál es la consecuencia del hambre? Palidez, ¿verdad? Anemia. Y por causa de la anemia, ¿qué cosa hay? Muerte. Dice así, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. ¿Qué cosa es Hades? Sepulcro, sepultura. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Wow. La escasez se tornó ¿en qué? En una hambruna completa. Y por causa del hambre, la gente empezó a morir. No está hablando aquí de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Ya no tienen el alimento verdadero. Ahora, termino esto y voy a la pregunta que tiene Pablo. Miren, cuando la degradación de la fe empieza a corromper la iglesia, totalmente se degrada la fe, comienzan ahora las persecuciones de una manera curiosa. Antes, ¿quiénes perseguían? Los emperadores a los cristianos. Ahora, los cristianos empiezan a perseguir a otros cristianos. ¿A qué tipo de cristianos? Aquellos que no obedecían al emperador empiezan a ser perseguidos. Ustedes recuerdan allí en todo el libro de historia que nosotros hemos leído, la Edad Oscura o la Edad Media, que proféticamente, la Biblia ya lo mencionaba siglos, años atrás, diciendo que serían 1260 años. Los 12 siglos que hoy en los libros de historia están registrados ya estaba profetizado en la Biblia. Época de oscuridad completa. 1260 años el pueblo de Dios fue perseguido. Es decir, aquellos que estaban en el trono se consideraban pueblo de Dios. ¿Pero con qué? Con una corrupción de fe. Y aquellos que no obedecían empezaban a perseguir a aquellos que querían ser fieles y leales
a la palabra de Dios. Entonces el cuarto sello, la palidez es consecuencia del hambre y esto trae una muerte espiritual. Miren, en el año 998, continúa aquí con la muerte espiritual. Miren las tradiciones que ingresan. Se instituye el Día de los Muertos. 1184, se instituye la Santa Inquisición. Las páginas de la historia están manchadas de sangre de cristianos que no obedecieron la voz del obispo o del papa. En el año de 1190 se empieza a vender indulgencias, el perdón empieza a ser vendido. 1216 se instituye la confesión auricular. Yo tengo que confesarme ante el sacerdote para recibir el perdón. 1229 se prohíbe abiertamente el estudio de la Biblia y la tradición es colocada por encima de la Biblia. Es decir, una muerte espiritual total. La muerte le seguía. Ahora viene el quinto sello, ¿tá? Miren, vamos al quinto sello. Vamos al capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre? Miren, hay algunos que allí no han traducido. Al leer la palabra alma, piensa que es algo que salió del cuerpo y empieza a clamar. Recordemos que cuando habla acerca del altar, está haciendo referencia a lo que ocurría en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Apocalipsis está basado en gran parte en el Antiguo Testamento. En el santuario existían dos altares. Era el altar de sacrificio, que estaba en el atrio, y el altar de incienso, que estaba en el lugar santo. No en el lugar santísimo, en el lugar santo. En el atrio, cuando el pecador venía o cuando se ofrecía la ofrenda de sacrificio, ¿dónde se colocaba la sangre? Al pie del altar. Luego el sacerdote tomaba un poco de sangre, ingresaba al lugar santo, mojaba los cuernos del incensario y luego asperjaba con la sangre la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, cuando dice que las almas están debajo del altar, es una manera simbólica de decir: todos aquellos que murieron por causa de su fe, ahora claman y dicen: ¿hasta cuándo va a seguir esto? Ahora, ese clamor es simbólico. Es el mismo clamor de Génesis 4:10. Ustedes recuerdan cuando Caín mató a Abel. Cuando dice Caín estaba huyendo, entonces Dios le pregunta a Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? Le dice. Y allí Dios le dice: la sangre de tu hermano, ¿qué cosa dice? Clama. ¿Es que Abel estaba clamando? No. Era la manera simbólica de decir: yo estoy viendo todo y yo sé todo lo que has hecho. Ahora la sangre de los santos dice: Señor, ¿cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Y ellos no están pidiendo venganza, ellos están pidiendo justicia. Fíjense una cosa, ellos están diciendo: dame protección de mi adversario. Y ahí el siguiente versículo dice: entonces se le dieron vestiduras blancas, es decir, se le dio la dignidad de la justicia de Cristo. Aunque ellos han ganado la victoria en Cristo, deben descansar en su tumba un poco de tiempo hasta que Cristo venga y pueda darles la recompensa. Viene el sexto sello, vamos al versículo 12, 6, versículo 12, dice allí: miré cuando abrí el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Correcto. ¿Es la apertura de cuál? Del sexto sello. Diferente ahora los jinetes. Ahora está hablando de eventos del tiempo del fin. 4 jinetes está hablando de eventos históricos que ya ocurrieron, y estos aquellos que ocurrirán en el tiempo del fin. En el primero es el clamor simbólico de aquellos que murieron. ¿Hasta cuándo? Le dice: tranquilo, espera, ya voy a hacer justicia. Ahora, en el sexto sello hay fenómenos naturales. ¿Recuerdan ustedes que estos fenómenos Jesús también lo mencionó? Mateo 24:29 dice: inmediatamente después de la tribulación. Ojo con esto. ¿De qué está hablando? Tribulación. De ese momento de persecución, dice: inmediatamente después el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Miren, nosotros sabemos de que estas profecías descritas en Mateo 24 ya tuvieron un cumplimiento. Por ejemplo, el día oscuro en la historia se conoce como el 19 de mayo de 1780. Meteoritos cayeron del cielo, especialmente allá en Inglaterra, el 13 de noviembre de 1833.
Y un gran terremoto que en la historia revolvió o atemorizó el mundo sucedió en Lisboa en el año de 1755. Esto marcaría el tiempo del fin. Dice, después de aquellos días ocurrirá esto. ¿Por qué? Porque una vez que llegue este sello, estaríamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el séptimo sello sería la venida de Cristo. Vamos al capítulo 8, versículo 1. Cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. ¿Por cuánto dice? Por media hora. Y luego vi a los 7 ángeles que estaban de pie y se les dieron 7 trompetas. Vamos aquí a analizar este sello. Media hora de silencio en el cielo. Es interesante cuando nosotros vamos a la profecía y nosotros allí comparamos con lo que Jesús dijo. Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, ¿cuántos quedarán en el cielo? Nadie. Todo el cielo se prepara para venir a la tierra. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Con quiénes vendrá? Con todos. ¿Quién quedará? El cielo está preparado para venir a llevar a los redimidos. Y está listo. Hay silencio por media hora. Ahora, si nosotros nos basamos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6 del principio día por año, sabemos que un día representa un año, ¿correcto? Entonces, 24 horas serían 12 meses. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3. 2 horas, 1. 1 hora, 2 semanas. Y media hora representaría a una semana. El viaje que los redimidos harán al cielo, o el silencio que ocurre en el cielo, será porque Cristo viene con todos los ángeles a llevar a su pueblo. Entonces, lo que nosotros estamos esperando en el cumplimiento de la profecía no es otra cosa sino el séptimo sello. Cuando ese séptimo sello se abra, Cristo habrá venido. Ahora, nosotros vamos a ver en el siguiente capítulo que el sexto sello tiene una relación estrecha con ese momento cuando Cristo está regresando. Pero eso veremos en el próximo capítulo. En la historia revisamos de que las profecías mencionadas allí a través de los sellos han sido cumplidos históricamente, mas estamos a la espera de uno, y es el último. Hoy estamos viviendo ese tiempo del fin. Y en ese tiempo del fin nosotros tenemos que tomar decisiones acertadas. La decisión que tú y yo debemos tomar es la que tomaron los apóstoles, aquella iglesia pura o aquellos fieles que se mantuvieron de parte de la verdad a través de todos los siglos. Tú formas parte de ese remanente. Empieza a revisar tus creencias. Empieza a revisar si todo aquello que haces tiene un respaldo bíblico y realmente estás adorando a Dios. La venida de Cristo es el punto culminante de todas las profecías. Las 7 iglesias culminan con la venida de Cristo. Los 7 sellos culminan con la venida de Cristo. El foco principal de Apocalipsis es traer esperanza a una humanidad perdida, diciendo que Cristo es aquel que viene para poner punto final, para colocar el punto final, no solamente al dolor, sino también a la historia de la humanidad. Dios está al control de todo. Hoy vimos allí 4 jinetes. Esos 4 jinetes también representan a una persona que es conquistada por el amor de Jesús. Aquella que entrega su vida a Jesús, Jesús la puede transformar en una nueva persona. Pero aquella persona que resiste y lucha contra Dios está perdiendo contra ella misma, porque pierde la paz, luego cae en oscuridad del pecado, para luego morir espiritualmente. Ahora tú conoces la verdad. Hay tantas tradiciones que dejar. Hay cosas que nosotros tenemos que volver a nuestros ojos a la Biblia y ver si realmente lo que hacemos viene de parte de Dios. Deja de adorar iglesias, deja de adorar pastores, deja de adorar líderes, deja de adorarte a ti mismo. Empieza a adorar a Dios. Dios es digno de adoración. La manera como lo adoramos es mediante la obediencia a su palabra. Y te invito a tomar una decisión de parte de Dios, una decisión de fe, de colocarte de parte de la verdad y estar preparado para que cuando se toque este séptimo sello, tú puedas formar parte de los redimidos, junto a aquellos que se mantuvieron fieles a Dios y su palabra. Hoy vamos a renovar ese compromiso con Dios. Vamos a orar juntos. Querido Dios, muchas gracias porque tu palabra siempre nos trae tu revelación y tu verdad.
Permítenos abrazar esa verdad en nuestra vida. Permítenos salir de la confusión, salir del error, salir de la oscuridad. Por eso vino tu luz admirable para poder libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, para libertarnos y llamarnos a esa luz admirable que tienes para nuestra vida. Entregamos nuestro corazón y queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Toma nuestra vida en tus manos, queremos servirte. Cuando se termine, Señor, la historia de este mundo, queremos formar parte de los redimidos que irán contigo a vivir por la eternidad. Bendice a las personas que vieron este programa y permite que puedan tomar una decisión de fe para ponerse de parte de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.